o dan por hecho que Dios no los escuchó. Otros son engañados porque dicen, Dios ya sabe lo que necesito, por lo cual no necesito orar. Otros son engañados porque simplemente piensan y dicen, bueno, si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué yo tengo que pedir? ¿Para qué yo tengo que orar? Pero es por causa de que no hay respuestas a las oraciones, de que mucha iglesia se desanima y se aparta de los caminos del Señor. Aquí el asunto es que no se esperan. Y debemos de reconocer, hermano, que debemos de buscar las cosas de Dios con tanto anhelo, con tantas ganas de obtener las respuestas, porque solo Dios así nos va a conceder las respuestas. Hay, hermano, condiciones en las que la palabra de Dios nos enseña para cómo apropiarnos de todo lo que Dios nos ofrece. Y el pueblo una vez más perece por falta de conocimiento. Porque debemos de saber por qué Dios no responde y por qué sí responde. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de las respuestas de Dios. Amén. Yo espero que se les haya repartido a los que hayan alcanzado y al que le haya faltado un escrito. Aquí tengo uno, pues ahí se lo regalo después. Amén. De todas maneras estamos subiendo estos escritos en el Facebook para que si los quieren tomar de ahí o leer y meditar de ahí. Entonces el tema de hoy es respuestas de Dios garantizadas. ¿Cuántos quieren respuestas de Dios que sean garantizadas? Por supuesto, esto está relacionado a saber cómo orar. ¿Están listos? Comenzamos. Préndeme la luz, por favor. Gracias. Las respuestas son garantizadas cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza, dice su palabra, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Para que Él nos oiga y nos responda, tenemos que orar conforme a su voluntad. Una de las formas correctas es orar conforme a su palabra escrita. Sabemos que la autoridad está en su palabra, así que al usar su palabra, usamos su autoridad. De aquí la importancia de una interpretación correcta de la escritura. Debemos conocer en su totalidad el significado correcto de cada palabra. Asimismo, capturar el pensamiento, deseo y espíritu que hay en cada palabra. Cuando tocamos el espíritu en la palabra, la fe es despertada y entonces nuestras declaraciones son manifestadas con el poder de la fe. En esta dimensión, las palabras declaradas cumplen el propósito por el cual se envían. En fe, las palabras son vivas y eficaces y hacen lo que ellas significan. Aquí es cuando entramos a la experiencia de la verdad de Marcos 11, 23. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí está el asiento de la fe, el corazón. De ahí brota la seguridad de lo que creemos. Al creerlo, podemos hablarlo y al hablarlo es manifestado y hecho. La duda derrota la fe. Un pensamiento o sentimiento de vacilación es suficiente para incapacitarnos. Si no dudamos en nuestro corazón que será hecho lo que decimos, lo que digamos será hecho. Así que lo importante es llenar el corazón de fe. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Si lo llenamos de fe, fe hablaremos. Si en nuestra declaración creemos que lo que estamos hablando en ese mismo momento está sucediendo, entonces lo veremos. Vendrá sobre nosotros o sobre quienes oramos. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiste ya y os vendrá. Marcos 11, 24. Al momento de la declaración creo que está sucediendo y cuando lo termino lo considero hecho. Al hacer esto, la garantía es, os vendrá, sucederá.
será un hecho realizado. Cuando estamos convencidos de que lo que estamos orando es la voluntad de Dios, entonces lo haremos con la seguridad de que estamos haciendo manifestar su voluntad en la tierra. Será hecho lo que digamos. Cuando Dios quiso aparecer la luz, solo declaró: hágase la luz, y fue hecha la luz. Génesis 1:3. Dentro de esta declaración vemos el pensar y deseo de Dios. Él pensó en reordenar el desorden en el que estaba la tierra y deseó llevarlo a cabo. Así que comenzó a manifestar sus deseos por medio de palabras creativas. En Él está todo poder. Solo dirige conforme a sus deseos, o solo lo dirige conforme a sus deseos. Sus deseos son solo el motivo por el cual habla. Pero al hablar sale palabra de su boca que lleva su poder a cumplir el propósito por lo cual la envía. Entonces, ese mismo deseo para manifestar su voluntad debe nacer en nuestro corazón. Tan pronto está en nuestro corazón, lo dejamos salir por la boca y así su voluntad será hecha. Practicaremos las declaraciones eficaces, tomando la palabra de Dios y manifestándola en tiempo presente, así como lo dijo: sea la luz. Declaraciones en nuestra boca como: sea hecho, sea mostrado, sea edificado, sea destruido, sea multiplicado, sea la salvación, sea la vida, sea la muerte. Y cualquier otra palabra que sea manifestada aquí y ahora, que suceda al instante, nos será de gran utilidad. Hablemos de orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo al sentir de Dios puesto en nuestro espíritu. Si cumplimos los requisitos para que Él lo haga, recibiremos continuamente estos sentires de Dios. Aunque podemos orar conforme a la palabra escrita, es decir, conforme a la Escritura, la cual declara la voluntad de Dios, debemos ser guiados por su Espíritu. Así la palabra bíblica cobra vida, porque cuando el Espíritu toma la Escritura, la impregna de espíritu y vida. Por esto Jesús dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ya no es palabra escrita, sino palabra viva, porque es el mismo Espíritu hablándola. Toda oración que inicia Dios y la transfiere a sus hijos para que la declaren son las oraciones espirituales, porque nacen del Espíritu y fluyen por el Espíritu a través del creyente. Cuando estamos atentos al sentir interno del Espíritu, este nos guiará de acuerdo a la oración que Él mismo despierte en nosotros. Entonces es Dios mismo orando a través nuestro, por el acuerdo con sus pensamientos, sentimientos y palabras. Somos nosotros orando, pero orando conforme Él mismo va guiando la oración. Por esto es considerada una oración espiritual, porque el mismo Espíritu la inicia y la dirige. Oraciones en lenguas. Cuando el Espíritu Santo despierta este don en nosotros, es nuestro espíritu orando las oraciones no comprensibles a la mente, pero totalmente comprendidas por Dios. El que ora en lenguas habla a Dios misterios, aunque nadie lo entiende. 1 Corintios 14:2. Crece en fuerza espiritual, dice el versículo 4. Son oraciones en el Espíritu, versículo 14. Canta en el Espíritu, versículo 15. Bendice con el Espíritu, versículo 16. Bendito sea su nombre. El que ora en lenguas hace que su espíritu se ensanche, fortalezca y agudice. La intercesión de Jesús por nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿quién es? El Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Mas el que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios ruega por los santos. Romanos 8:26-27. Así que este tipo de oración es la oración conforme a la voluntad de Dios, porque son ruegos en favor de los santos, conforme a su perfecta voluntad. Esta es la intercesión de Jesús desde los cielos, la cual su Espíritu manifiesta aquí en la tierra. Hebreos 7:25. Es Dios mismo orando por sus hijos. Tan importante es la cubierta de oración de nuestro Señor, porque es una cubierta que nos guarda. A los que tú me diste, yo los guardé en tu nombre y ninguno se perdió. Juan 17:12.
Él nos cubre con su oración y canta sus cantos de liberación sobre nosotros. Con cánticos de liberación me guardarás, dice Salmos 32:7. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Él es el que despierta nuestro espíritu para la oración. Sabe que somos débiles para entender su voluntad y para orar conforme a su voluntad. Así que su espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Él nos pide que oremos en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu y con toda perseverancia. Efesios 5:18. Pero solo lo haremos cuando dejemos que Él ore a través nuestro. Amén. Entonces las respuestas de Dios son garantizadas, pueblo de Dios. Dije, son garantizadas. Pero solo que debemos de saber que deben de levantarse conforme a su voluntad. Hay muchas oraciones que los hijos de Dios no reciben respuesta. Algunos porque piden mal. Dice Santiago 4, del 1 al 5, que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para gastarlo en nuestros deleites carnales. Entonces dice, Dios no te va a responder si pides ese tipo de oraciones. Pero en mis casi 30 años de camino que llevo en este caminar cristiano, me he dado cuenta y comprobado por la palabra y por la experiencia que están garantizadas 100% las respuestas de sus hijos cuando sus hijos oran conforme a su voluntad. Y es aquí donde debemos de enfocar nuestra mente. Al principio te lo decía que muchos creyentes, muchos hijos e hijas de Dios no reciben respuesta. Y en vez de seguir buscando respuesta y seguir orando, pierden la esperanza, la fe y dejan de orar. Y dejan de creer que Dios los está escuchando. Para esto debemos recordar la escritura que dice en Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Dios, pero dice, pero el que cree que hay Dios debe de acercarse con esa confianza, porque Él es galardonador de todos los que le buscan. O sea, el que ora de verdad está ya convencido que Dios lo escucha. Y es por esta razón que muchos creyentes todavía no están convencidos que Dios los está escuchando. Y es por causa de la mucha falta o la ausencia de la instrucción en la oración que no oran, que ni se esfuerzan por orar, que ni se esfuerzan por siquiera desarrollar un hábito en la oración, un hábito de creer que Dios nos está escuchando. Deben todos estos que tienen estos problemas de leer Salmo 139, todos estos que tienen este problema, que piensan que Dios no los oye. Porque en el Salmo 139 el rey David habla diciendo que él conoce su levantar y su acostar, que él ve sus pensamientos desde lejos y aún la palabra todavía a través de la boca de David no sale y el Señor ya sabe lo que va a hablar. Y en el Job 42 nos habla nuestro hermano Job diciendo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando comenzamos a creer esas realidades, entonces sabemos que Él ve nuestros pensamientos, los motivos de nuestro corazón. Y como dice Hebreos 4:13, que no hay cosa que Él haya creado que esté encubierta del mismo, sino que todas las cosas creadas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que debemos de dar cuenta. El salmista en el Salmo 39 dice, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si subo a lo alto, allá estás tú. Si desciendo hasta lo más bajo, allá estás tú. Si me escondo en las tinieblas, aún ahí tu luz resplandecerá en medio de esas tinieblas. ¿A dónde me escondo? No hay manera de esconderme. Todo lo ves, todo lo observas y todo lo conoces. Los pensamientos, los motivos, todo lo estás viendo. Cuando el creyente tiene esa seguridad, entonces no hay lugar, hermano, que pierda, o no hay ocasión que pierda para poder hablar con su Padre. No necesitas gritar a veces, ni levantar las manos. Necesitas creer que Él te está viendo, aún tus pensamientos. Entonces, por eso podemos trabajar en un trabajo físico, secular, y a la misma vez estar orando. Eso es lo que yo hago. Yo tengo mi trabajo, hermano. Pero en mi trabajo estoy orando, trabajando con mis manos y orando con mi mente. Yo quisiera que Dios me diera tiempo para estar de rodillas unas 4 horas, pero no me los ha dado.
sino que nos ha estado revelando formas específicas de cómo orar. ¿Verdad que hemos estado siendo instruyendo en formas específicas de cómo orar? Porque lo que queremos es que nuestras oraciones tengan respuestas garantizadas. Y entonces su palabra dice, si alguno ora conforme a su voluntad, Él lo oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces nuestras peticiones tienen respuestas garantizadas. Aquí el asunto es que conozcamos cómo orar conforme a su voluntad. Mira, la oración es uno de los trabajos más eficaces en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios. Pero muchos todavía no han salido de que la oración solamente es hablar con Dios, que la oración es algo relacionado a peticiones nada más, a estar pidiendo, a estar pidiendo y a estar pidiendo. Y muchos ni siquiera saben lo que piden, pero piden. Y otros piden esperando que Dios les responda, pero no se toman el tiempo para confirmar si esa es la voluntad de Dios que están levantando por medio de sus oraciones. Y como no toman el tiempo para investigar si están orando conforme a la voluntad de Dios, oran con esperanza, pero no con fe. Dije, oran esperando recibir algo y a veces Dios no responde, entonces se desaniman. Pero nosotros no queremos estar en un doble ánimo, en estar orando y a ver si acaso Dios quiere hacerlo, a ver si acaso Dios me responde. Al menos que tú quieras andar así, yo no. Eso crea mucha inestabilidad en el corazón del creyente. Yo quiero cosas garantizadas. Tú, queremos cosas garantizadas. Queremos que si vamos a orar, la respuesta esté garantizada. Porque es la única manera en que mi fe va a crecer en la oración. Es mi única manera en que mi fe va a desarrollarse y no voy a desaprovechar mi tiempo, porque como sé ya cómo orar conforme a su voluntad, voy a estar orando de día y de noche en todo tiempo y en todo momento, y entonces estoy provocando que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, porque el mayor trabajo de la oración en los hijos de Dios no es para que estén pide y pide y pide y pide cosas para ellos, sino para que por medio de sus oraciones provoquen que la voluntad de su Padre se establezca y se haga aquí en la tierra. Pero muchos no lo ven todavía. Piensan que se trata de estar pide y pide. Ayúdame, dame, te suplico, te pido, te pido. ¿Cuándo cambiaremos de mentalidad a que la oración es el trabajo más poderoso que tiene la iglesia si conoce cómo orar conforme a su voluntad? Porque entonces entramos a cumplir la palabra que el Señor nos dijo por medio de una declaración. El Señor nos abrió el entendimiento cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. El Señor les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando oren digan esto, reconozcan al Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santifiquen su nombre, santificado sea tu nombre. Y lo que sigue es lo que la iglesia se olvida, que este es el propósito principal de la oración. Y digan, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero si nos fijamos, son declaraciones por medio de nuestra boca. Porque el Señor dijo al inicio de esta enseñanza, cuando oren, digan, o sea, hablen. Articulen palabras. La oración tiene como propósito que mis hijos, por sus decretos, por sus oraciones, establezcan mi voluntad ahí en la tierra. Para esto les recuerdo que aquí en la tierra no se hace la voluntad perfecta de Dios. Para eso les recuerdo que aquí en la tierra hay tres voluntades que se oponen a la voluntad de Dios. La voluntad del diablo y la voluntad de los hombres que se rebelan contra su voluntad. Y muchos de ellos están en la iglesia, porque se oponen a que Dios cumpla y realice y establezca su voluntad por causa de nuestras oraciones. Mira, no le delegó este trabajo a los ángeles, no le dijo a los ángeles, hagan que mi voluntad se establezca en la tierra. Esa asignación no la tienen los ángeles y nosotros tenemos que despertar a esta realidad.
los que tienen esa asignación, esa autoridad o esa delegación, solo es la iglesia. Nadie más que en la iglesia en la tierra se le concedió la autoridad y el poder para levantar oraciones que establezcan o que provoquen que la voluntad del Padre se haga aquí en los cielos. Digo, aquí en la tierra. Hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no oramos para que eso se alinee a la voluntad de Dios, para que eso se alinee a la palabra. Los diseños de Dios y la alineación de Dios siempre está relacionado con lo que está escrito en la palabra. Por eso, si conocemos la palabra, identificaremos claramente que hay muchas situaciones en nuestra vida personal, matrimonial, de familia y de hijos que no están alineados a su voluntad. Si quiere, Dios si quiere, lo va a salvar. No, chiquitito, ese es tu trabajo de orar para que se salve. Porque muchos quieren respuestas, pero sin hacer nada, sin estar provocando las respuestas. Pero si oramos conforme a la voluntad de Dios por nuestros familiares, que todavía Dios no se les revela, que el Señor Jesús no se les revela, oraríamos conforme a la palabra que está escrita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, te doy gracias por la salvación de mis hijos, porque tienes un tiempo destinado para ellos. Tú ya conoces el día, la hora, el minuto y el año en que está preparada el día de tu manifestación para ellos. Ah, no, si Dios quiere que lo salve. No, si tú no oras, puede que eso no se cumpla. ¿Cómo es la diferencia? Y hay, hermano, una forma de orar que debemos de recordar. Muchos creyentes caen en esta trampa. Ya oré una vez, ya Dios me escuchó. No, debemos de entender que hay cosas que se requiere que se esté repitiendo la constante oración por ello. ¿Cuánto tenemos que orar? Aquí está tu respuesta: hasta que lo recibas. Tienes que orar día y noche, hasta que tú veas la respuesta. Sigo orando por mis hijos por años, pero ellos ya son salvos en el plan de Dios. Y veo que hay tantas cosas en mis hijos que están desalineadas de la voluntad de Dios. Y yo no puedo ser tan perezoso espiritual diciendo: si quieres tú lo salvas, si no, no. Porque eso es pereza espiritual, hermano. El obrero es digno de su salario. Aquel que ora más, recibe más. Y aquel que ora más continuamente conforme a la voluntad de su Padre, más respuestas tiene continuamente. Porque cuanto más siembras oración, más respuesta de Dios recibes. No me vengas a decir que Dios no te oye, cuando solo las oraciones que haces son tan faltas de fe. Te recuerdo que toda oración, aún en la mesa, cuando das gracias por los alimentos, que no lleve el ingrediente de la fe, te es contada por pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es de que toda oración que no se ora con fe es una oración pecaminosa. Ah, ¿no te la sabías? Pues esta es la verdad. ¿Para qué voy a orar si no tengo fe? No me es contado por nada, o me es contado por nada. Pero sí sé que Dios prometió esto, porque el don del Espíritu, dice, es para ustedes, pero también para vuestros hijos. En otras palabras, yo te di mi espíritu, pero la promesa no es solo para ti, es para tus generaciones también. Entonces, Padre, te alabo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está asignado para mis hijos también. Gracias, Señor. Porque ellos son hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas cosas, que las que desde antes preparaste para que anden ellos por ellas. Pues estoy orando a ver si acaso le pego. No, estoy orando conforme a su voluntad. Y si estoy orando conforme a su voluntad, las respuestas son garantizadas. Por eso queremos, ¿no? O sea, queremos que nuestras oraciones sean respondidas. Queremos que Él se compadezca respondiéndonos. Hay una oración que es muy individual y esta es buena. Cuando nos
le solicitamos ayuda para que venga a mostrarse a nosotros. La única oración del pecador que escucha a Dios es esta, según la Biblia. Cuando ora para que el Señor lo salve. ¿Qué dijo el hombre que recibió la sanidad en sus ojos? Y sabemos que Dios no escucha pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero Dios sí escucha a los pecadores, porque en otra ocasión dice que todo aquel que escuchare su voz y respondiere a ella, entonces será salvo. Lo dice en Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, si estoy tan urgido de conocer la salvación que es Cristo Jesús en mi vida, le clamo con todos mis deseos: Señor, sálvame. Señor, revélate a mí. Señor, muéstrate a mí. Entonces es la oración del pecador que es respondida. Pero después debemos de saber que Dios escucha, hermano, a todos aquellos que son temerosos de Él y que hacen su voluntad. Y entonces, al observar las Escrituras, nos damos cuenta que su voluntad es tan clara para que la identifiquemos y que nosotros, por medio de las oraciones que hacemos, estemos conscientes de que estamos removiendo una voluntad que es contraria a nuestro Padre Celestial para establecer la que es suya. Y esto se logra por medio de las oraciones. Por eso, hermano, como somos conscientes de que el diablo resiste la voluntad de nuestro Padre y que la soberbia y la insensatez y la rebelión de la carne también se opone a la voluntad de nuestro Padre, por eso de nuestra boca salen este tipo de oraciones: Padre, hacemos morir por tu espíritu todo lo terrenal en nosotros, todo lo carnal en nosotros, todo lo mundano en nosotros, todo lo demoníaco en nosotros, porque estamos ya convencidos que mi carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede por sí misma, pero que si oro creyendo que por su espíritu pueden acabarse todos esos deseos e intenciones de pecar, garantizado, dice, por mi espíritu tú puedes hacer morir todos esos deseos pecaminosos. Pero siento cosas malas, pienso cosas malas y no hago nada. Ay, a ver si Dios quiere cambiarme. Ay, a ver si Dios quiere reformarme. No, Dios desde cuándo ya quiso. Cuando en la cruz Jesús declaró estas palabras: consumado es, en realidad dijo: todo está totalmente cumplido para que de mí obtengas todo lo que tú necesitas. Entonces, como el tema es respuestas de Dios garantizadas, debemos de ubicar: Señor, ¿cómo ando espiritualmente en mi vida? No, pues me siento frío. ¿Qué vas a hacer? Ay, si Dios quiere que me despierte. Ay, si Dios quiere que me encienda. Hermano, conocí a alguien que duró 25 años en el camino del Señor, que estaba atado en esta mentira: que no oraba y que no ayunaba y que no leía las Escrituras como debería de meditarlas, porque estaba esperando que Dios lo despertara a hacer todas esas cosas sin hacer nada. ¿En qué mundo vives? Porque esto no trabaja así. O sea, estoy esperando sin hacer nada, sin demostrarle a Dios que tengo interés de ser despertado, que Él me despierte, sin andar mostrándole interés que lo haga. Y encima no oro, porque como no siento orar, estoy esperando que Él ponga un deseo en mí. Y si no lo pongo, no ora. Y luego la trampa bíblica es esta: ¿por qué lo haces así? Los bíblicos dicen: porque todo lo que debo de hacer, lo debo de hacer de corazón. De manera que como no siento orar, no oro. Ay, ¿cómo están las respuestas de Dios para ti? Bueno, porque debes de preguntarte: ¿cuántas veces Dios me está respondiendo? Debes de responderte: ¿cuántas respuestas tengo a diario de parte de mi Padre
Porque ahí se marca toda la diferencia. Toda la diferencia. ¿Cuántas respuestas estoy teniendo de nuestro Padre? ¿Recuerdas que el Señor, en relación a un espíritu que estaba dentro de un muchacho, que los discípulos no pudieron echarlo fuera, y después cuando llegó el Señor y expulsó a ese demonio, sus discípulos le preguntaron en lo secreto, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? El Señor dijo en uno de los evangelios, por vuestra poca fe. Pero en otro dijo, porque este género no sale sino con ayuno y oración. O sea, hay, hermano, obras del diablo en algunos y en nuestros hijos que no van a ser quebradas por el poder de nuestro Dios hasta que no estemos ayunando y orando contra eso. Y cuanto más pronto lo entendamos, mejor. Porque todo aquello que se opone a la voluntad de Dios es porque la iglesia es perezosa en la oración. Es porque la iglesia no está cumpliendo su función de compromiso. Si mi Padre me delegó una autoridad, está en mí provocar que por medio de mis oraciones se establezca la voluntad de mi Padre en mí primero, en mi esposa y en mis hijos. Y he comprendido que hay unos males en mis hijos que están arraigados desde generaciones pasadas. No importa, golpe tras golpe va a ir siendo debilitado. Y llegará un día en que el mal será removido de ellos y aparecerá su Salvador a demostrar su existencia. Aún todavía me dicen, yo no creo. Le digo, pero creerás. Oh, porque tú quieres, porque está escrito. No porque yo quiero, es porque le creo a mi Padre que no miente. Y si dice que la salvación me la entregó a mí, pero al entregármela a mí también te la entregó a ti, es tuya, aunque ahora la rechaces. No importa, yo me encargo de eso. Por medio de mis oraciones y las oraciones de tu madre, vamos a hacer que todo aquello en ti que está en contra de la voluntad, de los propósitos de Dios para ti, sea quebrado, sea destruido y sea removido. ¿Cuánto vamos a orar? Aunque oremos otros 10 años, no importa. Hasta que tengamos la respuesta. Para ello vamos a la escritura, hermano. En Lucas capítulo 18. Porque es importante entender. Del 1 al 8. Presta mucha atención con tus oídos espirituales. Estos 8 versículos. Lucas capítulo 18. Verso del 1 al 8. Dice así. También le refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar, no más una vez, siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una sola vez? ¿Así dice? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No sé si lo observaste, pero aquí hay un tipo de oración que debes de mantenerla por los años que sean. Dije por los años que sean. ¿Qué te parece que Israel estuvo orando como 400 años para que Dios le levantara un Salvador? Así es, amén. No te preocupes, tú tranquilo, no vas a durar 400 años. Sin embargo, somos tan impacientes, ¿verdad? Y tan llenos de incredulidad que no nos gusta estar orando, que no nos gusta estar creyéndole a Dios. Si ya escuché que mi propio Salvador Jesucristo me dice, ora sin cesar, o sea, no pares, no te detengas. ¿Por qué, Padre? Porque hay oraciones que tú tienes que levantar, las mismas
Las mismas repeticiones tienes que constantemente estar levantando día y noche. Y de cierto te digo que pronto vas a tener tu respuesta. ¿Qué tan pronto, Señor? En el tiempo perfecto mío. ¿Ve cómo cambia todo? Ahora te estás dando cuenta por qué Dios no responde tanto como tú quieres. Porque le hemos flojeado a la oración. Le hemos flojeado a estar. Este es el ministerio más poderoso de todos los ministerios y es el que más nos descuida y nos desarma el diablo. Algunos quieren estar acá enfrente haciendo cosas para ser vistos por los demás. Eso no debe de ser así. Yo prefiero estar en la voluntad de Dios. Yo les he dicho, si no es la voluntad de Dios que yo esté aquí en este lugar, por mí está bien. Yo prefiero andar donde está la voluntad de Dios, moverme en la voluntad de Dios. Pero nos hemos dado cuenta que cuanto más estamos orando y orando y orando por lo mismo, ¿cuántos han experimentado paz en sus hogares? ¿Cuántos han experimentado paz? No, pues la paz aparece como por arte de magia. No, hombre, nada que ver con eso. Si quieres paz, el Señor dijo: a la ciudad a la que fueres, orar por la paz de esa ciudad, porque en su paz tú tendrás paz. En otras palabras, si no oras por la paz de tu vecindad, si no oras por la paz de tu ciudad, la violencia y la muerte van a estar controlando y dominando ahí. ¿Por qué? Porque como es tu deber orar, porque con tu padre y mi padre nos encargó esto. Es por ustedes, hijos, es por ustedes, hijas, que si abren su boca y oran conforme a mi voluntad, moveré la voluntad antagónica contra mí y estableceré mi voluntad ahí. Es el trabajo de ustedes. Estoy esperando que mi pueblo me crea y se levante a orar conforme a mi voluntad, porque yo estoy más deseoso que ellos de establecer mi voluntad en su casa, en sus corazones, en sus hijos y en su ciudad. Para tener paz, hermano, hay que derrotar a todos los enemigos que nos hacen la guerra. Y aquí es donde entra la guerra espiritual. Aquí es donde entra, hermano, el que la iglesia se posicione en la fe, que dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que hacer una resistencia contra el diablo. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro que el diablo anda como un león rugiente mirando a quien devorar, pero lo que sigue es nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Dice: al cual resistid firmes en la fe. No resistes al diablo, el diablo ahí se queda. No haces guerra contra el diablo no para la guerra contra ti. Cuando se nos dio autoridad, se nos dio responsabilidad para usarla. Y cuando no lo usamos, nosotros solos sufrimos las consecuencias de nuestra pereza. Me cansé que el diablo me estuviera despertando en mis sueños. Me cansé que el diablo estuviera trayendo guerra a mi hogar. Y entonces, a veces necesitamos que nos provoquen, hermano, para levantarnos. Somos bien reactivos cuando alguien nos provoca en la carne. Si así fuéramos en el espíritu, otro gallo nos cantaba. Es decir, si así fuéramos en el espíritu, hermano, nos moveríamos en una libertad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si enemigos vienen a perturbar mi casa y yo los dejo. El otro día llegaron unos vandalillos, mocosillos, y pintaron ahí en la pared de mi casa y me provocaron a ira. Dije: voy a esperarlos, a ver si los vuelvo a ver. Me voy a comprar un spray yo también. Dije: Padre, porque eres fiel, concédeme el privilegio de volverlos a ver cuando estén pintando mi pared. Ya tengo mi spray preparado. Cuando aparezcan, voy a correr a pintarle la ropa del que está pintando mi pared. Y cuando me diga: ¿por qué? ¿Y por qué tú estás haciendo eso? ¿Qué autoridad tienes para venir a manchar mis paredes? Aguántate ahora. Digo: y si me concedes algo más, Señor, le voy a pintar su carro.
Y cuando toda la bola de malandros salgan queriéndome hacer daño, ¿por qué se enojan? Aguante. Muy bravos para hacer esto y a ver. Es mi carro, es mi pared. Es mi ropa, es mi pared. Mira qué. Pero Dios no me concedió nada. Sino que lo pinté, hermano, y dije, voy a esperar a ver cuándo se atreven los descarados a volver a pintar mi pared. Hasta ahorita mi pared permanece intacta, o sea, no la han pintado otra vez. Pero hermano, es porque somos tan cobardes, esa es la verdad, contra el enemigo. Porque no queremos provocar al Señor diablo, porque si no nos va a dar problemas. Te los ha dado toda la vida y te los sigue dando. O sea, ¿por qué no le causas tú los problemas a él? Yo he orado estas oraciones y que te acuerdes, diablo, que si vuelves a intentar, voy a usar el poder del Espíritu para destruirte, para despedazarte, para tomarte prisionero y enviarte al lago de fuego. Ándale, atrévete otra vez. Pero hay necesidad de tanta violencia, pues depende. Si tú quieres guerra, mantente tranquilito. Pero yo quiero paz. Y ya entendí que si no tienen derecho los demonios, no tienen por qué estarme turbando. Y ya entendí que si no estoy provocando a ningún hombre me tiene que provocar a mí. Entonces, oramos nosotros, hermano, por las cosas que están desalineadas contra la voluntad de nuestro Padre. Y traemos por medio de la oración el alineamiento para que todo se esté ordenando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hay mucha calamidad, mucha violencia en las ciudades, muchas matanzas en las ciudades. Ay, Señor, si quieres remueve la violencia, iglesia. Dios te ungió con su espíritu para que tú hables estas cosas. Atamos al espíritu de violencia, atamos el espíritu de muerte por el poder de Jesucristo y lo ordenamos, salga de nuestra ciudad, salga de nuestra vecindad. Pero si no, hermano, ahí tendremos las consecuencias de nuestra pereza espiritual, porque se nos olvida que es la iglesia, la única delegada en la tierra del cielo, que está capacitada y autorizada por el Padre Celestial de que ore, para que sus oraciones, cuando son levantadas conforme a la voluntad del Padre, el Padre pueda hacer su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hay dos voluntades aquí en la tierra, hablando de nuestro Padre Celestial en relación a Él. La voluntad permisiva, que es todo aquello que Dios permite, que no está totalmente alineado a su perfecta voluntad y que lo permite por muchas razones. Pero una cosa sí debes de saber, que todo lo que Dios está permitiendo, y aunque inclusive que está haciendo daño a tanta gente, Dios es perfecto y es justo. Tal vez tú no le entiendas por qué Dios está permitiendo tantas cosas, pero aquellos que ya conocen de cerca a Dios saben que Dios no hace ninguna injusticia, sabe que Dios es perfecto en lo que hace. Pero el Padre no está satisfecho con el permitir estas cosas. El Padre está satisfecho porque se hagan en la tierra cosas que están totalmente de acuerdo con su voluntad. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. Es que todo aquello que se salió de las Escrituras vuelva otra vez a las Escrituras. En otras palabras, todo aquello que yo veo que no está conforme a la voluntad de mi Padre, entonces debo de orar para traerlo a que se reconcilie nuevamente a los diseños perfectos de mi Padre. Ese es mi trabajo, esa es mi labor. Y cuanto yo trabajo, hermano, el obrero es digno de su salario. Tú, hermano, disfrutas de tu misma cosecha. Cuanto más plantas oraciones, más fruto tienes, más respuestas tienes, más cosas gloriosas de tu Padre tienes. Si Dios a mí no me respondiera, yo tampoco oraría. Pero puesto que oramos y oramos conforme a la voluntad de Dios, porque estamos convencidos que Él nos escucha, continuamente estamos teniendo respuestas día a día.
Unas se acumularon y después de años viene la respuesta. Otras son contestadas al instante. Otras duran una semana. Otras duran unos meses. Otras todavía no son contestadas. Llevamos años orando por ellos, pero no perdemos la fe porque estamos convencidos que hay situaciones por las cuales se debe de orar continuamente, día y noche sin parar. De cierto les digo, pronto les responderé. Seguimos orando. Alguien me dijo, ¿y orar otra vez por lo mismo? ¿Que Dios está sordo? ¿Que Dios no conoce? Le digo, sí, al menos de que tú estés ciego también. ¿Por qué? Porque debes de saber lo que la Escritura dice, que hay oraciones que son respondidas después de un continuo clamor día y noche, día y noche. ¿Cuánto tiempo? Hasta que tengas la respuesta. Pero puesto que oraste una vez y pensaste que eras tan digno de que Dios te respondiera al instante y no te respondió, ya no creo en la oración. Qué fácil que te comiste el anzuelo con la carnada. Ya no creo en la oración. Oh, de verdad, ¿por qué? Porque no me contestó. ¿Oh, sí? ¿Qué oraste? ¿Cuánto tiempo oraste? El ingrediente de la oración, la oración tiene muchos ingredientes. Primero, debemos de recordar que debemos de orar creyendo lo que estamos orando. Y creyendo es dar por un hecho que Él nos está escuchando en el mismo instante que estamos orando. Y creyendo debemos de estar convencidos de que si estamos orando conforme a su voluntad, el Señor dijo, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Pero no te equivoques, porque en la Escritura en Juan capítulo 15, verso del 1 al 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Por qué a eso les dice el Señor? Todo lo que tú pidas te va a ser hecho. Porque la condición es permanecer en Cristo y que su palabra esté dentro de ti. Porque cuando su palabra está dentro de ti, tú vas a orar conforme a su palabra. Por eso dice, pide tú, que guardas mi palabra, que crees en mi palabra. Pide todo y te será hecho. Pero no alcanzamos a ver eso porque el diablo nos enceguece esas cosas. Queremos respuestas garantizadas. Queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios nos esté constantemente respondiendo. Tú no sabes que ha habido años que estuvimos orando porque Dios despertara el espíritu de su pueblo, porque Dios despertara los ministerios y los llamados en esta iglesia, porque Dios despertara lo que Dios mismo te dio. Ahí en Zacarías capítulo 4 dice el Señor que Él despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de los gobernantes para que hicieran la labor para Dios. Aquí vemos claramente que una de las oraciones que debemos de hacer conforme a su voluntad, para aquellos que queremos ver despertados en Dios, debemos de estar orando, Padre, que sea despertado sus espíritus por tu espíritu, Señor, que venga un despertar espiritual a sus espíritus, porque tú eres el único que despierta el espíritu de los hombres. Y si despiertas el espíritu de tu iglesia, Señor, en armonía, tu iglesia en sinceridad y honestidad, se levantará a servirte. Pero hemos estado siendo despertados, hermano. Oh, pero esto no sucedió. Señor, tú sabes lo que necesito. Amén. Esto no sucede así, iglesia. Esto sucede orando sin cesar, orando sin cesar. Y todavía nos falta mucho despertar en la iglesia. Dije, y todavía nos falta mucho despertar en la iglesia. Pero ya sabemos la fórmula. Sabiendo y orando conforme a su voluntad. Padre, tú despiertas el espíritu de tu pueblo. Tú despiertas tu gloria en este lugar. Tú haces resplandecer tu luz en este lugar. La gloria que está en este lugar. Porque tu iglesia, Señor, está llena de tu gloria. Porque así lo dice tu palabra, que la tierra está llena de tu gloria. Cuanto más tu iglesia que carga la gloria de tu presencia. Estamos orando porque
¿Se nos antoja orar así? No, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, hermano, ¿a poco no sientes un despertar? ¿A poco no has tocado su gloria al entrar a este lugar? ¿A poco a través de las alabanzas Dios no se mueve? Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si te abres a su presencia, ¿a poco no has sido tocado? ¿A poco no has sido transformado? ¿A poco no has sido avivado por su presencia? Pero esto no sucede casualmente, hermano. Hay un trabajo de los que trabajan de verdad, de los que no los ha enceguecido el diablo en relación a las oraciones. Por eso, hermano, el diablo enceguece a la iglesia en relación a Mateo 18:18. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero los que no ven esto dicen, pues ni oran ni por mí, mejor ni voy. Ni oran ni por los míos, mejor ni voy. Oh, de verdad, qué visión tan clara del Espíritu. Porque Dios está interesado en que oremos que primero su voluntad se haga en nosotros. Porque si su voluntad no se hace en nosotros, ¿cómo podemos nosotros ayudar a establecer la voluntad de nuestro Padre en nuestros hijos, en nuestras generaciones? Tú no sabes, hermano, el poder que se libera a través de la oración en grupo. Tú no sabes cuántos ejércitos del mal hacemos huir cuando la iglesia se une a orar, a interceder, a desbaratar las obras del diablo. Tú no sabes cuánto el Señor hace. En Hebreos capítulo 11 dice que los que creyeron pusieron en fuga a ejércitos del enemigo. Por algunos les gusta ser muy individualistas. Yo oro en mi casa, yo también oro acá. Está bien, Dios que te despierte a la realidad de que uno hará huir a 1000, pero dos harán huir a 10,000. Entonces, si estoy siendo parte del grupo de aquellos que hacen huir a los 1000, ¿a poco piensas que Dios no nos gratificará, no nos pagará conforme a nuestra labor? Porque si estoy unido entre aquellos que están haciendo unir a los ejércitos del mal, Dios entonces traerá paz a mi espíritu, paz a mi casa, paz a mi ciudad. ¿Por qué? Porque estamos como un ejército de guerra. No te olvides que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia no es un solo creyente, es el grupo de creyentes unidos en un mismo pensar, en un mismo hablar, en un mismo espíritu, siempre procurando establecer por medio de sus oraciones la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Entonces, estas cosas deben de abrir nuestro entendimiento. Padre, que se ha hecho. ¿Que se ha hecho qué? Sencillo, yo puedo orar y tú puedes orar estas declaraciones. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero él era Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Él mismo te dio la autoridad. Entonces, hay turbaciones, hay oscuridad. ¿Qué trabajo nos cuesta, Señor? Hay tinieblas que están turbando. Que sea la destrucción sobre todas estas tinieblas del diablo. Y que aparezca la iluminación de tu presencia. Pero solo sucede en aquellos que creen lo que hablan. Pero hay que estar, hermano, tan atentos contra cualquier adversario espiritual y físico, hermano, que está todo el tiempo, hermano, atacando nuestra fe, atacando nuestra casa, atacando nuestra familia, atacando aún nuestra salud. Los que sirven en la iglesia se han de dar cuenta cuánta oposición se levanta contra ellos cuando se disponen a servir al Señor. Nomás uno reconoce. Si servir sería fácil, cualquiera serviría, hermano. Pero en cuanto más te dispones a servir a Dios, en cuanto más te dispones en santificarte para Él, Él comienza en ti a despertar sus planes, sus propósitos, y comienzas a moverte conforme a ese sentir que Dios te pone. Y como es una obra provocada o despertada por Dios dentro de ti, cuando la haces es una obra espiritual. Y escucha, iglesia, detenidamente. Solo la obra movida por el Espíritu de Dios es eficaz y es destructora contra todas las obras de las tinieblas.
Cuando oras en el Espíritu contra el enemigo y sus obras, estás desbaratando sus obras, estás destruyendo todo lo que él ha planeado contra ti, todo aquello que ha levantado contra ti. Y entonces el enemigo, como sabe que estás usando el poder del Espíritu Santo de Dios, prepara nuevos ataques. Pero tú tranquilo, tú tranquila, aférrate a la fidelidad de tu Padre, que ninguna arma preparada por ellos contra ti prosperará. Porque Dios no se quedará sin gloria, hermano. En otras palabras, a cualquier hijo o hija que le crea conforme a su fe, siempre será hecho. Conforme a su fe, siempre será hecho. Es necesario que demos un repaso rápidamente cuando oramos en el Espíritu. Orar en el Espíritu tiene dos connotaciones: orar conforme al sentir que Dios pone, y ese es un requisito que debemos de reconocer para cumplir. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, que debemos de saber cuál es el estado de nuestra mente y de nuestro corazón correcto en el que debemos de andar para que Dios esté provocando sus sentires en nosotros. Efesios capítulo 2, verso 12 y 13, ¿estás ahí? Perdón, Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, ¿cómo? ¿De qué viene ese sentir? Dice, de ocuparte. Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra ocupar habla y nos da claridad en alguien que está trabajando, en alguien que está prestando a ocuparse en sus ocupaciones que legalmente le fueron asignadas. Y una de las ocupaciones asignadas por nuestro Padre es la oración, como lo hemos estado diciendo. Debes de reconocer las formas en las que Dios se muestra a ti. Hablo con los creyentes. En el caso personal mío, Dios se manifiesta a mí por medio de las oraciones que hago. Otros por medio de escuchar alabanzas. Otros por medio de leer su palabra. Otros por medio de estar meditando en él. Pero si prestas atención, hay una o dos o tres maneras en la que Dios se mueve rápidamente con su presencia a venir a responderte. Y si lo identificas, esas son las llaves que tú debes estar usando constantemente en tu oración para que el Señor se esté manifestando a ti. Ocúpate de identificar cuáles son esas llaves para que tú las uses y abras las dimensiones de la presencia de Dios para que se manifieste a ti. Si te ocupas, o sea, si no eres perezoso, sino que estás buscando, el que busca, halla. Al que toca, se le abre. Y al que pide, recibe. Esa es una ley, ese es un principio. Todos aquellos que buscan, siempre hallan. Todos aquellos que tocan, siempre se les abre. Estamos hablando en términos espirituales, por supuesto. Todos aquellos que piden, reciben. El Señor, hermano, da unas cosas especiales solamente a aquellos que le demuestran a Él, con hechos, qué tan interesados y desesperados están por recibir aquello que andan buscando. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, aquellos que de verdad me demuestran hambre por respuestas, hambre y sed porque yo les responda, hambre y sed porque yo me muestre a ellos, ellos serán saciados. En otras palabras, a ellos me revelaré, a ellos les mostraré cómo obtener lo que están buscando. Nuestro hermano David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. En otras palabras, estoy buscando que Dios me revele más cosas, entonces búscalo de acuerdo a la oración que estás pidiendo.
Presta tu mente a la escritura, presta tu mente a la oración, presta tu mente a buscar más de Dios. Una cosa he demandado, esa buscaré. Estoy pidiendo más de Dios, entonces date más para Dios. Porque son principios, hermano, inalterables. Cuando sabemos cómo cumplirlo, lo demás viene añadido. Lo demás viene añadido. Entonces, si nos ocupamos de nuestra salvación, hay muchas interpretaciones de este ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entre una de ellas es ocuparnos en que el Espíritu esté provocando más salvación en nosotros. Ocuparnos en que el Espíritu esté obrando más de su presencia en nosotros. Ocuparnos de que el Espíritu nos esté más santificando. Ocuparnos de que el Espíritu nos esté más hablando. Ocupando de que el Espíritu, porque estamos creyendo que si nosotros honramos su presencia, Él también honrará nuestra fe. Entonces, si nos ocupamos en nuestra salvación, la palabra salvación podemos aplicarla de dos maneras. La salvación es ocuparnos en que el Espíritu nos esté santificando. La otra es ocuparnos en la comunión que es Dios, el cual es nuestra salvación. Las dos son aplicables, Padre. ¿Por qué? Porque cuando nos ocupamos en buscar a Dios, Él se convierte en nuestra salvación. Y porque si nos ocupamos de buscar a Dios para que nos santifique más, Él entonces también se convierte en nuestra santificación. Lo hacemos con reverencia y respeto. Eso significa temor y temblor. Con reverencia y respeto. Si hago esto, yo mismo cumplo las condiciones para que el versículo 13 se haga una realidad en mí. Dios entonces producirá dentro de mí su querer como el hacer por su buena voluntad. La otra, hermano, son las oraciones en lenguas. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas habla con Dios misterios, aunque nadie le entiende. Es una forma tan directa de hablar con Dios por medio de tu espíritu. Hablas misterios con Dios, pero estás hablando directamente con Él en tu espíritu. Pero el que habla lenguas no solo habla con Dios misterios o a Dios misterios, dice 1 Corintios 4:2. También dice el versículo 4 de ese mismo capítulo que crece en fuerza espiritual, que su espíritu se fortalece, que su espíritu se llena del poder del Espíritu Santo. También dice el versículo 14 de ese mismo capítulo que son oraciones en el Espíritu, o sea, está orando en el Espíritu. Pero el versículo 15 dice que el que ora en lenguas está cantando en el Espíritu también. Y el versículo 16 dice que el que ora en lenguas está bendiciendo con su espíritu. Mira cuánto beneficio individual de este don. Los que son, hermanos, muy bíblicos y literales en la letra, usan los versículos que dice que si alguno habla en la iglesia, ¿verdad? Si no hay intérprete, que calle y que hable para sí mismo delante de Dios. Y que el que ora en lenguas pide en oración poder interpretarla. Para que al interpretar la lengua, entonces, los que no entienden lo que se está hablando, sean edificados, o sea, sean bendecidos, pues, por lo que se está hablando. Pero al final, casi del capítulo 14, Pablo dice, así es de que no impidas hablar en lenguas. No impidas hablar en lenguas. Hágalo en orden, decentemente. Este es un don que se puede usar, hermano, individualmente. Si tú quieres crecer en fuerza espiritual, si tú quieres que tu espíritu esté recibiendo misterios continuos de Dios, si tú quieres estar haciendo oraciones en el espíritu, si tú quieres bendecir por medio del espíritu y si tú quieres cantar en el espíritu, son estas oraciones. Y que quede bien claro que cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando de que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, despertando dentro de nosotros el impulso que Él mismo produce para que hablemos las lenguas que Él mismo está despertando. 1 Corintios 13:1 dice que hay dos tipos de lenguas que el Espíritu Santo despierta en los creyentes: las lenguas humanas
y las lenguas angelicales. Las lenguas humanas, hermanos, se comprobó que en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en diferentes lenguas. Pero los que estaban allí en Jerusalén y que oyeron el ruido del estruendo, del derramar del Espíritu Santo, eran de todas las naciones que habían ido a Jerusalén. Y entonces al oírlos dijeron: ¿cómo es que estos hablan nuestra lengua nativa las maravillas de Dios? Esas son las lenguas despertadas por el Espíritu Santo, que son lenguas humanas. O sea, son idiomas humanos, y que cuando aquel que habla ese idioma que estamos hablando por lenguas lo está entendiendo, porque es su lengua nativa de él. Pero hay otras lenguas de las cuales mencionamos lo que sucede. Son las lenguas angelicales. Son las lenguas que el mismo Espíritu Santo despierta por él mismo y nos hace hablar su propio lenguaje, que a nuestra mente no es entendible, pero que hay un don también que él mismo da, y que es la interpretación de lenguas, para que interpretemos lo que él mismo nos está hablando. Por último, debemos recordar, hermano, para que entremos en confianza, que es el Espíritu mismo el que nos ayuda en nuestra debilidad en esto de las oraciones. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero es el Espíritu Santo mismo el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Mas el que conoce los corazones, o los gemidos que están saliendo del corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios ruega por los santos. Dice Romanos 8, 26 al 27. El Señor dice en su palabra que Él nos guarda por medio de las oraciones e intercesiones. Mira lo que dice Hebreos 7, 25, te lo dejé escrito en tu hoja. Cristo está intercediendo por nosotros, se sentó a la derecha del Padre para interceder siempre por nosotros, para estar orando siempre por nosotros, para sostenernos, como Él mismo le declaró al Padre: Padre, a los que tú me diste, yo los guardé en tu nombre y ninguno se perdió. Es importante que entendamos que todo aquello que no guardemos con nuestras oraciones está expuesto a perderse, está expuesto a que el diablo le haga daño. Por eso es importante cubrir nuestros hijos, nuestra casa, todo lo que Dios nos ha dado con oración, protegiéndolo con nuestras oraciones, porque a los que tú me diste, yo los guardé en tu nombre. Es un trabajo del Hijo de Dios, guardar en el nombre del Señor por sus oraciones todo aquello que Dios le ha dado, porque si no, se puede perder, dice aquí. El Señor, cuando levantamos oraciones sinceras, entonces comienza a venir su consolación. Y con cánticos de liberación nos guarda, dice el Salmo 32, 7. El Señor está en nosotros, hermano. Y Sofonías lo vio y lo dejó escrito el Espíritu Santo para que nosotros entráramos en conciencia de esta realidad. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3, 17. Si rendimos nuestra vida, hermano, al Espíritu de Dios, el Espíritu mismo despertará nuestro espíritu para que levantemos las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Cómo agradezco a Dios por descubrirnos estas cosas que te hemos platicado. Porque gracias a que Él descubrió estas cosas en nuestra vida, hemos visto infinidad de respuestas de Dios. Algunas son variadas y en un solo día, otras una sola, pero siempre está Dios manifestando respuestas, porque Él mismo, hermano, nos despertó esto. Por eso a Él le damos la gloria. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, fue Él que tuvo misericordia de nosotros y que sigue teniendo misericordia de nosotros, para que al último solo Él reciba la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Padre, te damos